4344. Hay momentos en que uno tiene que desglosarlas, ¿no? Por memoria, porque de verdad ya esto es demasiado. Y lo que hoy día ha dicho Becerril es realmente impresionante. Por favor, señorita Catalina, ¿podemos colocar el byte? Es que desde el Ejecutivo se estaría haciendo una bolsa para pagar a los congresistas y torcer la voluntad popular. Y no me queda ninguna duda, ya que hace tiempo el presidente, pero Pablo Kuczynski, también quiso llevarse a 30 congresistas fujimoristas. Él todo lo ve negocios. Un presidente que no tiene escrúpulos en recibir dinero de una empresa corrupta como Odebrecht, aprovechando su situación de premier y ministro de Economía y Finanzas, obviamente no va a tener ningún escrúpulo para quedarse entorneado en el cargo. Ahora, él dice que en el Ejecutivo están haciendo una bolsa para comprar congresistas, ¿no es cierto? Primero, ¿quién es su fuente, señor? Esto es muy grave lo que usted denuncia, es demasiado grave. Cuéntenos, por favor, porque está absolutamente seguro, ¿no? Ya, lo que el congresista Becerril, de repente, no sé, pues, a veces los fujimoristas tienen este ADN que nos obliga a hacer memoria. Quienes sí compraron a los congresistas fueron los fujimoristas durante el gobierno de Alberto Fujimori. O sea, es imposible que yo no recuerde, cuando escucho este byte, a Alberto Fujimori en la salita del CIN, comprando a congresistas. Ahora, si alguien del Ejecutivo lo está haciendo, por favor, señor Becerril, muestre quién le ha dicho eso, porque de verdad eso sería inconcebible. Montesinos, claro, Montesinos compró, al primero que compró fue, bueno, el primer Vladivideo famoso que se conoció fue el de Curi. Tenemos esas imágenes, ¿no? Catalina, hagamos Memorex. Bueno, de esto sí tenemos absolutamente certeza y además hay constancia. Está en los archivos. Entonces quizá el señor Becerril se ha confundido y cree que estamos en los 90, no lo sé. Pero si él tiene la seguridad, como lo acaba de decir, por favor muéstrelo, díganos, porque de verdad sería inconcebible, terrible, que alguien en el Ejecutivo esté haciendo la bolsa para comprar a los congresistas. ¿Y cuánto será el precio de los congresistas? No lo sabemos. Lo que yo pienso, se los voy a decir en 2 minutos, es que me sorprende cómo algunas personas que realmente tienen techo de vidrio levantan la bandera de la moralidad y acusan al otro sin recordar las vigas que tienen en sus propios ojos. Por ejemplo, Salgado. La señora Salgado dice que en el gobierno de Fujimori no hubo corrupción, ¿no es cierto? Y entonces, claro, yo hago muchas preguntas y en serio, ayer en 8 minutos he tenido tanta impotencia y frustración porque tenía un recatafilas de preguntas. Para empezar, yo sí hago esta pregunta: ¿qué es incapacidad moral? ¿Alguien me puede explicar? Porque la incapacidad moral es muy subjetiva. Es un concepto muy subjetivo. Yo tengo mi concepto de moralidad, imagino que ustedes también, y de incapacidad sobre todas las cosas. Pero, por ejemplo, para Salgado, el gobierno de Fujimori no fue corrupto. Yo no sé qué pensarán ustedes del gobierno de Fujimori, pero ¿qué piensan ustedes de Salgado en la salita del CIN complotando, por ejemplo, contra Alberto Andrade? ¿Con quién? Con Montesinos. ¿Con quién más? Con Curi. ¿Con quién más? Con Absalón Vázquez, creo que era, ¿no? Riéndose. Además, la señora Salgado chequeaba de dónde está la cámara. ¿Dónde está la cámara? Sí, porque los estamos grabando. Por ejemplo, ¿eso es moral? Señora Salgado, ¿eso es moral? O sea, usted cometió eso, esa acción la tuvo usted. A usted no la han vacado, ¿no? Es más, la han elegido
le han perdonado, ¿no es cierto? Ese es un error moral, es una actitud reprochable, así debe actuar uno. O sea, yo debo de entrar a una salita, grabar y decir dónde está la cámara, lo vamos a grabar, le vamos a tender una trampa. Ya lo hicimos, ¿no? Lo tenemos todos encerrado, ¿no? Ya, eso, díganme, ¿eso es moral? O sea, perdón, ya no es como, estoy escuchando otras cosas que digo, ¿en serio nos están diciendo esto? Salaverry, Daniel Salaverry, ha pedido la renuncia en 24 horas, se va, señor presidente. Daniel Salaverry, señor Salaverry, usted le debe a la SUNAT, ¿no? ¿Cuánto? Son varios cientos de miles de soles, ¿no? Su empresa además cuyos cuadernos contables se perdió, ¿no? Se perdió de pronto porque dice que asaltaron a la contadora, así como Joaquín Ramírez también se le perdió en un asalto. A Daniel Salaverry también se le perdió. Entonces, señor Salaverry, ¿es verdad que usted le debe a la SUNAT? Pregunto, ¿qué es eso? ¿Eso está bien? ¿Es reprochable? No sé qué significará eso. Yo tengo mi concepto, ustedes también, pero para él eso está bien. Deber ser moroso, tener acciones coactivas. Ya, un segundo. Catalina me está cortando y me va a vacar Catalina en ese momento, porque tenemos que ir a una conferencia de prensa en vivo, ¿no? Sí, bueno, Peruanos por el Cambio está emitiendo un comunicado. Adelante. Y hoy irresponsablemente pretenden la vacancia presidencial priorizando sus apetitos de poder a espaldas de la voluntad popular. RPP Noticias con el pronunciamiento de la bancada oficialista de Peruanos por el Cambio luego de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Gobierno. Se dirige a la militancia del Partido de Gobierno Jorge Villacorte. Cuarto, no satisfechos con ello, también pretenden atentar contra dos instituciones fundamentales en la vida democrática del país, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. Hoy, advertidos por la justicia internacional, que darse este atentado significaría retornar a la década de los 90. Por lo tanto, el partido político Peruanos por el Cambio ratifica su respaldo al señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, RPP Noticias en transmisión en directo, pronunciamiento de Peruanos por el Cambio, ratificando su respaldo al jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski. E invoca a los partidos democráticos Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Frente Amplio y Nuevo Perú, así como a la ciudadanía en general, a defender los valores democráticos y el Estado de Derecho en costa, sierra y selva, a fin de impedir que este jueves 21 se concrete un nuevo atentado contra la democracia. ¡No al golpe de Estado fujimorista! ¡No al golpe de Estado fujimorista! ¡No al golpe de Estado fujimorista! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! Bien, entonces hemos escuchado el pronunciamiento del Partido de Gobierno Peruanos por el Cambio, donde en su parte principal se señala que el país es testigo de un intento de golpe de Estado encubierto de la fuerza mayoritaria del Parlamento y señalan que no tienen miedo en denunciar que esto es claramente promovido por Fuerza Popular. Queremos decirle a nuestro señor presidente, a Pedro Pablo Kuczynski, que aquí están sus bases, aquí está su partido para defender la democracia en el Perú. Palabras de Gilbert Violeta, presidente de Peruanos por el Cambio. Quiero que escuchemos a nuestro amigo Máximo San Román, miembro de la Comisión Política del partido, para que él nos cuente la experiencia del año 1992, cuando se atentó y se vulneró la institucionalidad democrática en nuestro país. Porque un país que quiere prosperar, que quiere ser desarrollado, no puede olvidar su historia. Cese el uso de la palabra al consejero presidencial Máximo San Román, ex vicepresidente de la República. Querido pueblo del Perú, es una pena para el Perú que después de 25 años de ese salto al vacío que se interrumpió un proceso democrático, esta vez se pretenda otra vez interrumpir un proceso democrático. En 1990
Bueno, esta es la conferencia de prensa que está dando en este momento en vivo el Partido de Peruanos por el Cambio. Ustedes están escuchando lo que es el planteamiento político del partido del presidente Kuczynski, que lo llevó a la presidencia. Ellos dicen no al golpe fujimorista. Eso es lo que ayer también ha esbozado el presidente Kuczynski. Dijo que Fuerza Popular trataba de hacer un asalto al orden democrático. Entonces, hay muchos que están diciendo que no se está respetando el debido proceso, ¿no? Que si la señora Bartra quería que el presidente asista a la Comisión Lavallato y por eso mandó esa carta tan diligente a Odebrecht que se la contestaron, porque ahora no aceptan primero al presidente Kuczynski en Lavallato y luego, si les parece pues que todo está mal después de corroborar y después de cruzar toda la información, ¿por qué después no piden la vacancia? ¿Por qué se saltan? Eso es lo que dicen los que apoyan la posición de Kuczynski. Y antes de que me olvide, porque le voy a dar paso ya a mis invitados, la señora Bartra, la señora Bartra ya no quiere venir a este programa, no importa. Yo igual le sigo invitando, y también a la señora Letona, ¿qué voy a hacer? Pues, o sea, ya, igual voy a seguir intentando entrevistarlas. Pero la señora Bartra también ha mentido. Entonces, cuando dicen, Kuczynski mentiroso, nos ha mentido, yo digo, oye, ¿estarán viéndose en el espejo? Bartra mintió descaradamente. Dijo que ella no había ido al allanamiento, que ella había estado ahí cuando los locales de Fuerza Popular fueron allanados. Mentira, señora Bartra. La Fiscalía se lo ha dicho en su cara. Señora Bartra, usted está mintiendo. No solo eso, el fiscal José Domingo Pérez los ha acusado a los congresistas, a Salaverry, a Bartra, Letona, Chacón, de acciones violentas, de obstruccionistas, etcétera. Bartra mintió. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué sería? Eso sería una actitud moral, eso sería, no sé, causal de vacancia congresal. Bartra, ¿por qué Bartra no manda cartas y dice, señores de Odebrecht, por favor, les exijo como presidenta de la Comisión Lavallato que me digan por qué Marcelo Odebrecht puso aumentar 500 y hacer visita a Keiko? ¿Qué significa eso, señora? Así. Señores Odebrecht, por favor explíquenos, ¿por qué las iniciales AG están en la agenda de Marcelo? Explíquelo. Y además díganos si algún momento ha hecho asesorías. Señores Odebrecht, explíqueme cómo es posible, detalle todo al pie de la letra, no solo al fiscal, a mí, que soy, bueno, a mí no, a la comisión Lavallato, explíquenos todo sobre cómo es posible que Marcelito ordenara y Baratita le diera tanta plata a Nadiño Ollanta. Díganos, por favor, con punto, coma y letra. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué solo con PPK? Eso es lo que yo pregunto. Y ahora me van a decir, ay, Milagros Leiva, Pepe Causa, está metiendo eso con los Fujimori. No, señores, o sea, de verdad, discúlpenme, pero no, yo solo busco la verdad. Pero no puedo evitar sorprenderme cuando escucho, francamente, cosas que uno dice, que ellos creerán que nos hemos olvidado de todo, que tenemos amnesia. Yo no tengo amnesia. Y entonces que Keiko Fujimori nos diga hoy día, también que se siente frente a 5 periodistas, porque yo tengo muchas preguntas para Keiko. Por ejemplo, señora Keiko Fujimori, ¿cómo tendríamos que calificar la actitud de mentir y de decir, o sea, de que las cuentas no cuadren en la contabilidad de su partido? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿En verdad qué es eso? ¿Eso es moral o eso es inmoral? Bueno, como no sabemos si lo van a resolver algún día y los políticos ya no quieren, creo que, escuchar preguntas objetivas y precisas, yo igual voy a seguir tratando de entrevistarlos a todos. Juan Chaput sí ha querido venir al programa y yo lo he citado porque, claro, él hoy día ha dicho que se vayan Meche, que se vayan Martín y que nos vayamos todos. Entonces, como él no es demócrata, si lo sacan y lo vacan a Kuczynski, no significa que el orden constitucional significa que se quede Vizcarra y que se termine este gobierno, o solo debe ser lo que le conviene a Juan Chaput. Ya, por eso lo he invitado.
Así que espero que por favor resuelva. ¿Cómo está, señor Juan ¿Cómo está, Chaput? Milagro? Muy buenas noches. Bueno, es un momento, ¿saben qué? Es muy complicado porque el Perú, señor Juan Chaput, se está preguntando qué va a pasar con nosotros. Toda la gente está diciendo, ¿qué va a pasar el jueves? ¿Vamos a tener presidente? ¿No vamos a tener? Ahora hay 2 abogados que han presentado una acción de amparo ante un juez para evitar la vacancia, en fin. Pero por favor, primero quiero conocer su pensamiento político. ¿Por qué usted está diciendo que renuncien Martín Vizcarra y Mercedes Arao si es que vacan a Kuczynski? Bueno, en primer lugar, eso está dentro del estricto orden constitucional, no hay nada anómalo. Inclusive hay un antecedente en el año 2000, cuando el vicepresidente Tudela y el vicepresidente Márquez renuncian en aras de un proceso constitucional electoral. No, o sea, no hay nada anómalo. Lo que sucede es lo siguiente. Pero sería piconería pura. No, no es piconería, mira, si nosotros estamos argumentando, ahí acabamos de ver al Partido Peruano por el Cambio hablando de este golpe contra la democracia, estamos viendo que otros partidos se están pronunciando, estamos viendo que el país está polarizado, a diferencia del 2000, en que todo el mundo pedía la vacancia de Fujimori, hoy el 47% está en contra y solamente un 52% aprueba la posibilidad de una vacancia y es un porcentaje que está disminuyendo. Si estamos diciendo que es un proceso anómalo, porque ha sido demasiado rápido, esto no es una apoyada que se organiza de una semana a otra, el día martes de la semana pasada nadie hablaba de este tema, absolutamente nadie, y una semana después, el jueves, está colocada la vacancia presidencial. ¿Pero por qué? Pues entonces... ¿Por qué cree usted que se está haciendo esta vacancia express, como dicen ustedes? O sea, ¿cuál es la teoría conspirativa? ¿Qué temería Fuerza Popular, el APRA? O sea, ¿por qué Alan García, Keiko Fujimori, César Acuña y Marco Arana, que son los líderes de estas bancadas, ¿por qué estarían preocupados y obsesionados por vacar a Kuczynski? Hay un propósito electoralista de parte de algunos partidos, dentro de los cuales podría estar el de Marco Arana y César Acuña, es decir, el anticipo electoral les conviene a ellos, a Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, y por otro lado en Alan García indiscutiblemente el temor a lo que puede decir Barata. La mejor forma... Pero él ha dicho que Barata nunca va a decir nada malo de él. Porque... Eso es lo que él dice, en todo caso de su entorno, en todo caso de lo que puede aparecer, pero indiscutiblemente él, Alan García, Ollantumala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, Susana Villarán, todos aquellos que en estos momentos tienen temor a las declaraciones de Barata, les conviene este ambiente de zozobra en el cual nos ha colocado lamentablemente el fujimorismo y el aprismo, y eso hay que señalarlo. La responsabilidad de este momento es de ellos dos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski jamás se ha negado a brindar información, y ellos están utilizando una coyuntura aislada, contractual, comercial, legal y proporcionada por la empresa Odebrecht o por el propio presidente a través de su declaración de intereses para configurar un escenario de permanente incapacidad moral. Permanente, mire ese adverbio, incapacidad moral. Es decir, constante, continua, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿no? un momento, ¿qué es la incapacidad moral? Mira, la moral tiene que ver con los atentados contra los usos y costumbres de la sociedad. Entonces, bueno, en ese caso lo que dicen es permanente incapacidad moral es general todo lo contrario a ese estado de bienestar en las costumbres. Y la ética tiene que ver con lo personal y la moral con lo colectivo. ¿No? Entonces, si un presidente incurre en permanente incapacidad moral, es que permanentemente está realizando actos que van contra nuestro patrón de comportamiento, contra nuestros usos y costumbres correctos. O sea, está generando una serie de distorsiones, de atentados, etcétera, etcétera, contra ese patrón. Y eso no existe. Estamos hablando... Pero ellos dicen, Kuczynski mintió. Kuczynski, bueno, pero es verdad... ¿Por qué mintió? Porque... ¿Ha sido contratado por Odebrecht? No. ¿En algún momento él ha recibido una coima? No. ¿En algún momento él ha ocultado información? No. Mira, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, al presidente, mira, tú hace un rato señalabas de que, por ejemplo, a los señores de Fuerza Popular les roban los documentos. O se les pierden o se queman, ¿no? Al señor Joaquín Ramírez le robaron los documentos contables. Al señor Klimper le robaron los documentos contables, ¿no? Ahí estamos hablando de los dirigentes. En el caso del presidente de la República, él entrega los documentos. Y la misma empresa Odebrecht dice, yo he hecho entrega de estos documentos porque no veo en ello nada ilegal. Eso ha dicho Odebrecht en la carta. ¿Qué es lo que corresponde en un proceso correcto? Que se permita al presidente dar sus descargos. Y no se le ha permitido. Y por otro lado... Pero ellos dicen, Bartra,
Bartra incluso hoy día ha dicho que le van a dar más de 1 hora, que el presidente va a tener todas las horas que quiera para explicar y que eso es parte de un debido proceso. Schaeffer ha dicho lo mismo. Y lo otro que le quería decir, Kuczynski era dueño de esa empresa cuyos socios, o sea, hoy día he estado averiguando mucho sobre Sepúlveda. Ya me enteré que Sepúlveda que es como el alumno de Kuczynski, Kuczynski fue el mentor de Sepúlveda. Sepúlveda es mucho menor y es un... Como si Fernando Zavala, para que entienda la opinión pública. Exacto, como si fuera Fernando Zavala, ya. Pero, congresista Chaput, ¿cómo entender, es lo que ayer le preguntaba al presidente, que su amigo, su alumno, él fue su mentor, su discípulo, no le cuente, o sea, no le diga, Pedro Pablo, eres presidente, está el escándalo de Lavallato, cuidado, por si acaso, yo en algún momento tuve estas asesorías con Odebrecht, que en efecto legales, no sirvieron para que se diera la licitación, porque en la línea del tiempo uno lo analiza y no sirvieron, o sea, no se dieron para eso, o aparentemente no se dieron para eso. Todo lo que quiera, congresista Chaput, pero, o sea, Lavallato estaba encima. Ya mira, es difícil de explicar, pero yo creo que con atención se puede entender. ¿Quién pensaba mal de Odebrecht en el 2007? Nadie. Aparecía en los principales rankings, en Forbes, en las revistas especializadas del mundo, y acá todo el mundo se moría por trabajar en Odebrecht. Todo el mundo. Es como trabajar en una gran empresa. Es algunos como trabajar periodistas bajo también, un gran logo. Periodistas, sí, algunos, etcétera, etcétera. O sea, trabajar varios. para Odebrecht era el equivalente, para que nos entiendan los televidentes, trabajar como para una gran empresa, como puede ser la IBM, para hablar de transnacionales, como puede ser trabajar para el Banco de Crédito, para hablar de una empresa local. Es decir, era un gran logo. Entonces todo el mundo quería trabajar para ellos. En ese contexto no había nada malo, pues la gente ignoraba esa situación. Pretender juzgar con los ojos de hoy lo del pasado es incorrecto. Ahí partimos de una premisa equivocada. Discúlpame. Disculpe, un segundito. Lo que pasa es que Pepe Klimper está diciendo que si usted declara que él perdió papeles contables, él dice que nunca se le han perdido documentos contables y que usted es un mentiroso. Ah, bueno, pues en todo caso, los dirigentes de Fuerza Popular. No hay ningún problema en que la información sea inexacta, en todo caso lo de la dirigencia de Fuerza Popular, a la cual él hoy representa. Porque uno cuando es dirigente asume el activo y el pasivo. Y la dirigencia de Fuerza Popular, en ese sentido, ha señalado, si quiere lo pongo en términos crípticos, la dirigencia de Fuerza Popular ha señalado que se le han perdido los papeles contables. Cuando uno es dirigente de un partido, asume el activo y el pasivo. No es nada de que yo entré a partir de tal año. Entonces, en ese caso no es mentira, es simplemente una categorización, una señalización de una situación en la cual Fuerza Popular permanentemente ha dicho de que no, que los papeles se le han perdido. Ya, usted me está diciendo el presente no se puede, el pasado no se puede analizar con los ojos del presente, ¿no? Así es, el contexto del 2007. De acuerdo. Estamos hablando de esa situación. De acuerdo, congresista Chaput, eso es correcto. En el gobierno de Toledo nadie sabía que Odebrecht aceitaba. Solo Toledo, aparentemente. Mira, por lo que Barata ha declarado. No tengo la menor duda que todas las personas honorables que han trabajado con él, de entender o de saber algo de eso, lo hubieran denunciado o se hubieran marchado de inmediato. Ya, pero el punto es que... Ay, qué terrible. Esto es demasiado, porque ahora en Twitter le están recordando que Klimper fraguó el video de la DEA. O sea, ya es... Porque o sea, claro, lo que está pasando ahora es que... Discúlpenme por esta, es que me llega tanta información a través de Twitter mientras está sucediendo el programa. Lo que está pasando ahora es que, claro, el hombre más moral que levante la mano y tire la piedra, ¿no? Eso es claro, más o menos por eso yo no acepto que me diga mentiroso y acabo de señalarlo, es un error de comprensión del señor Klimper, pero si vamos a hablar de declaraciones inconexas, incorrectas e inclusive editoriales que le han hecho a él de organismos, de revistas prestigiosas como Semana Económica por esa cuestión del video, pues sería generar aún una mayor batahola en la cual ya se cuestiona todo esto. Pero mira, tú has preguntado una cuestión interesante que vale la pena desarrollarla. Va a tener una hora el presidente de la República el día jueves. Sí, sobre la permanente Bartra ha dicho que le incapacidad pueden moral. dar un poco más. Pero mira, ese es el problema, ese es el error.
La permanente incapacidad moral no se debate, se certifica. Es como que uno tiene una persona que ha fallecido, uno certifica que ha muerto. Como consecuencia de una enfermedad, de un atropello, de un asalto, certificas la muerte. Entonces, debatir sobre la permanente incapacidad moral significa de que ha habido el desarrollo de una discusión en la Comisión Lavajato, donde se cuestiona al presidente, no da la información del caso y se llega a la conclusión de que ha cometido permanente incapacidad moral. ¿Me entiendes? Y como consecuencia de eso ya va al juicio político que sería en el Pleno. Toda esta parte de acá se la han saltado. El presidente ha sido invitado a Lavallato y le ha dicho, ok, yo voy el 22, le han dicho no. Es decir, cuando él quiere por escrito, que venga, y cuando quiere ir, que no venga. Por otro lado, él no ha tenido la oportunidad de, a partir de esa información, poder contrastarla con los parlamentarios o a través de sus propios congresistas. En tercer lugar, hay información que favorece al presidente y que tampoco se está tomando en cuenta, como la carta de Odebrecht. De frente se llega al plano de la permanente incapacidad moral sin que ésta haya sido comprobada. Entonces, por eso es que nosotros decimos que este es un proceso completamente anómalo. Pero no negará que es bastante sospechoso que una vez que estalló el escándalo de Lavallato, es un escándalo, señor Chaput. O sea, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y es un escándalo latinoamericano, salvo Chile, todos están embarrados. Entonces, una vez que se conoce el escándalo, no es... O sea, ¿cómo entender que Sepúlveda, que está en el balcón presidencial, no le diga al presidente Kuczynski, o sea, sorry Pedro Pablo, pero hice esto, quizás tú no lo sabías porque no lo tenías que saber, porque yo me encargaba, pero no te vayan a hacer problemas, o sea, no, es mejor, o sea, ¿cómo entender eso? No, de verdad no me entra en la cabeza. Claro, la explicación que ha dado el presidente y que han dado algunos destacados empresarios es que en esta frontera que existe entre la tecnocracia o el empresariado y la parte política, muchas veces se confunden las dinámicas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que un empresario, en este caso Sepúlveda, dice: yo voy a ir a los bancos internacionales para conseguir financiamiento para Odebrecht. ¿El Banco Internacional es del Estado? No lo es. ¿El dinero para Odebrecht es producto de una transacción entre privados? Sí lo es. Por lo tanto, no hay erario público, no hay coima, no hay nada. Por lo tanto, para él es parte de un proceso normal, que se cuestiona cuando el receptor se ve involucrado en actos de corrupción. Pero no estamos hablando de una coima al presidente de la República, por varias razones. En primer lugar, él no crea un offshore, como crea Toledo. En segundo lugar, se bancariza y se pone en su declaración de intereses. No lo oculta, lo pone en su declaración de intereses. En tercer lugar, lo hace a través de banca local, nuestros bancos más prestigiosos. No lo pone en un banco pues de Gran Caimán, lo pone en nuestra banca. Es absolutamente transparente. Y en cuarto lugar, ya aparece en un informe previo, en el informe de Juan Pari. Entonces, estamos viendo situaciones en las cuales se generan las condiciones para una percepción negativa por una sencilla razón. No se le permite al presidente aclarar su posición. Entonces, es por eso que yo creo que el fujimorismo está cometiendo un gran error. Pues esta situación de controversia ya los está afectando a ellos directamente, pues la gente los está cuestionando, han caído como 7, 10 puntos en las encuestas, ellos creen que se van a beneficiar. Si después de un debido proceso, le voy a hacer una pregunta porque quiero entender hasta dónde llega su moral, la moral de Juan Chaput. Si después de un debido proceso, si después de la asistencia del presidente Kuczynski a la Comisión Lavallato, si después de cruzar información con Sepúlveda, si después de, no sé, pues ser diligentes con los papeles, etcétera, 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 se concluye que en verdad hay gato encerrado, usted entonces ahí sí recién diría, bueno, entonces sí, podemos ahora sí debatir la vacancia del presidente. Mira, por supuesto, y en ese sentido no hay ciudadano que se oponga a eso. Esa es una hipótesis que no se puede negar. Pues si uno ve que hay una persona que comete actos ilícitos, que es un asesino, etcétera, etcétera, pero que en un debido proceso se le comprueba, pues hasta la pena de muerte puede ir según el país. O sea, lo que usted hoy día está criticando y le está levantando su voz es porque usted siente que con el señor Kuczynski se ha violado el debido proceso. Así es, creo yo que no se le está brindando la oportunidad para que él pueda efectuar sus descargos. Ok, su defensa. Su defensa, me parece muy mal
que los documentos ventilados por la congresista Rosa María Bartra hayan sido expuestos a la opinión pública sin que primero él los haya visto. Me parece muy mal de que esto se organice como si fuera una fiesta de fin de año, de una semana a otra. Hasta las fiestas de fin de año se organizan durante meses, y me parece muy mal que un tema tan sensible, extremo y contundente como la vacancia del presidente del Perú se tramite de una manera tan ligera. Eso es lo que me parece mal. Tan mal están nuestras instituciones que una cuestión tan grave, que una cuestión tan contundente, que una cuestión que puede... No es cierto de que porque viene el señor Vizcarra las cosas marchan bien. Eso es absolutamente falso. El nivel de animadversión o de cuestionamiento a nuestra posición en el mundo va a ser de tal magnitud que van a decir, ¿cómo? ¿A un presidente de la República se le va a caer en una semana? Entonces, ¿qué van a decir los analistas de inversión? ¿Cómo va a quedar nuestro grado de inversión? Van a decir, en ese país, sobre la base de especulaciones, sobre la base de que mintió en un tuit. Mira, si fuera porque mintió en un tuit, como dicen algunos parlamentarios, Trump hace rato hubiera sido vacado, pues. Así, hace rato, porque tiene decenas de tuits en los cuales se cuestiona y se habla hasta de la posverdad. Pero acá no, mintió en el tuit, dicen, ¿no? O sea, a ese nivel de ligereza se ha llegado en el país. Es eso lo que yo cuestiono, es eso lo que no puedo permitir, es eso lo que atenta contra nuestro orden constitucional. Y este nivel de animadversión del cual es responsable el fujimorismo y el aprismo es algo que le va a pasar factura. Pero ¿por qué? Ya, ok, entiendo ese punto, y de verdad, en democracia tenemos que respetar las instituciones. Ustedes en el foro parlamentario hacen control político, pero sí... Creo que todos estamos de acuerdo que en democracia se tiene que respetar el derecho a la presunción de la inocencia, y por sobre todas las cosas hay que darle la posibilidad a la persona de que se defienda. Ok, eso está claro. Pero ¿por qué cree usted que el fujimorismo... O sea, ¿por qué ustedes dicen esto es un golpe de Estado? O sea, ¿cuáles son las pruebas de que lo son, de que lo es? O sea, ¿por qué lo estaría haciendo el fujimorismo? Bueno, yo quiero dejar en claro de que siempre he hablado de una anomalía en el proceso que está llevando al presidente a la vacancia. Yo ahí sí discrepo, respetando las posiciones, con la posición de algunos de señalar que esto es un golpe de Estado. No, esto es reglamentario, esto es constitucional y esto es legal, que quede claro. Pero no es normal, es anómalo, es acelerado, es injusto, es subjetivo. ¿Por qué cree que están haciendo esto? Bueno, es anómalo por la rapidez, es injusto porque no se permite que brinde su opinión, es en cierta medida incorrecto porque todos los procedimientos se están haciendo a una velocidad que verdaderamente atenta contra la gravedad del caso. ¿Pero qué habría detrás, señor Chaput? Desesperación, o sea, hay un deseo, como te he señalado, de cambiar los reflectores. Yo creo de que no hay nada, en el caso de las personas que temen las declaraciones de Jorge Barata, más eficaz para cambiar los reflectores. O sea, ¿usted cree que Keiko, de vacancia? Usted lo que me está diciendo es que Keiko Fujimori sí habría recibido dinero de Barata. En el caso del fujimorismo, no, te mencioné con claridad los partidos que estarían involucrados. Y he señalado de que Keiko Fujimori no creo que su temor sea Barata. Creo que en el caso del fujimorismo hay otros elementos. Uno tiene que ver con la cuestión electoral, que no digieren todavía su derrota, y otro podría ser el caso de Joaquín Ramírez, que podrían ellos tener algún tipo de temor sobre lo que pueda surgir alrededor de la investigación. Pero no le conviene al fujimorismo ser petardero de este modo. O sea, he escuchado todos estos comentarios en contra del fujimorismo, pero yo digo, si el fujimorismo es inteligente no le convendría, porque no va a ganar nunca más la presidencia. Yo no sé qué les está pasando, porque promover la vacancia como lo vienen haciendo a través de todos sus voceros, y con esa mentira tremenda que ha dicho Héctor, que verdaderamente la lamento tremendamente. Héctor Becerril es un personaje provocador, es un estilo político que yo respeto, porque yo no, ese tipo de cosas yo las valoro. El ser provocador en política es válido, pero mentir, eso sí es incorrecto. Decir de que se está formando una bolsa para pagar y comprar a algunos es falso, y yo desafío tanto a Milagros Salazar como a Héctor Becerril que digan quiénes son los parlamentarios que han recibido una oferta de dinero o que se está haciendo esa bolsa. Porque eso no se puede permitir, porque eso sí cuestiona el ambiente, eso sí afecta la situación política del propio fujimorismo, y eso sí configura un escenario en el cual la opinión pública dice que se vayan todos. Porque si eso está sucediendo, pues ni uno vale la pena. También están diciendo de que se estaría canjeando la posibilidad de indultar a Fujimori. Eso es falso. Y yo he tenido la oportunidad
de escuchar a los más altos personeros de ese gobierno, incluyendo al presidente, que eso no está en tela, eso no es moneda de cambio ni cosa por el estilo. Eso también es absolutamente falso. Bueno, tengo que terminar, pero su galleta, señor Chaput, ya, entonces también dicen, bueno, Chaput está promoviendo que se vayan todos, ¿no? Y yo lo que he dicho es que se renuncie y que se vaya a elecciones generales, efectivamente, porque creo que ese procedimiento es anómalo, pero quiero, en ese sentido, exonerar completamente a mi partido. Es una posición personal que no afectaría el orden constitucional. Ya, ahí están equivocados. Pero lo que dicen es que, ¿y qué tal? Sí, ok, renuncia PPK, renuncia Martín, sus seguros, ¿no? Martín y Mechita, renuncian los tres, se queda Galarreta, ¿y qué pasa si hacen una interpretación auténtica y se quedan por siempre? Ah, bueno, esa es una especulación, ¿no? Y no creo yo de que Luis Galarreta ingrese en ese terreno. Yo estoy hablando del orden constitucional. Yo no tengo la menor duda que Lucho convocaría elecciones de inmediato. O sea, usted no tiene ni una... porque también mira, eso le están diciendo a los políticos se les conoce bien por la trayectoria, ¿no? Yo en ese sentido puedo ser adversario del fujimorismo, pero reconozco las cualidades políticas de mis adversarios. Muy bien. ¿Y usted cree que en Palacio ya hay algunos que se sienten presidentes? Yo creo que es de mal gusto, por ejemplo, algunos tweets en los cuales, sin haber esperado el desenlace, ya están diciendo, no, que yo estoy acá para la gobernabilidad. ¿Usted se refiere a Martín Vizcarra específicamente. Yo creo de que acá es el momento de apoyar al presidente de la República y hacer que se respete un debido proceso, más aún cuando el propio presidente lo está cuestionando. Pero Martín Vizcarra, yo quiero ser precisa con esto, porque puedo cometer algún error con el vicepresidente del Perú. De repente puedes poner el tuit, Catalina, acá está. Martín Vizcarra, él dijo lo siguiente: el Perú es más grande que sus problemas. Ahí está. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas sin importar los colores políticos. El Perú primero. Esto podría ser interpretado como que el señor Vizcarra también está ahí haciendo un llamado de atención, diciendo que el Perú es más grande que sus problemas, que por favor, o sea, déjense de cosas. O sea, o ¿usted cree que con esto Martín Vizcarra ahí está diciendo, bueno, muy bien, PPK será vacado, yo soy el presidente? ¿Eso está diciendo? El Perú es primero, lo decimos todos. Sí. Pero yo creo que en circunstancias como estas hay que ser absolutamente claro en el respaldo al presidente, más aún cuando esté inmerso en un proceso, desde mi punto de vista, injusto. No hay en estos momentos espacio para la ambigüedad, que queda absolutamente claro. Acá uno se para de frente y firme frente a una circunstancia absolutamente anómala que uno no puede permitir. También están diciendo que Mercedes Arauz está atacando, que usted está atacando a Vizcarra, porque Vizcarra no pertenece a la argolla del entorno más íntimo de PPK y que por eso ha sido expectorado, congelado, enfriado en Canadá, y que si él sucediera al presidente Kuczynski después de una vacancia, pues otra sería la historia. ¿Qué piensa? Bueno, yo tampoco pertenezco a ninguna argolla. ¿Usted no es de ninguna argolla? No, yo siempre me manejo con absoluta independencia y no creo que ese sea el caso de Martín. Yo lo único que cuestiono en ese tuit es que yo creo que es el momento de cerrar filas y no dejar espacio a la ambigüedad. Muy bien. Paul Giles le está preguntando, ¿usted se está quemando, señor? No, yo no creo que me quemo. Una persona que defiende sus convicciones jamás se quema. Y en última hora, los que me jugarán será la historia, no el tuit de las próximas horas. Aquí es una situación histórica la que estamos atravesando y acá se sabe quién es quién. ¿Cómo cree que la historia va a juzgar a este Congreso si vaca al señor Kuczynski? En primer lugar, la consecuencia de sus actos es la que escribirá la historia de este Congreso. Si este Congreso abre las puertas a un desarrollo de ingobernabilidad, ya estamos viendo cómo lo que están protestando a nivel nacional, la forma como se está planteando un escenario a posteriori de incertidumbre, el solo hecho de que haya incertidumbre y que haya cambio de mando en el timón presidencial, ya configura un escenario distinto, un gobierno distinto y no es como dicen, la cosa no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ese solo hecho de tomar la vacancia presidencial con ligereza, ya empezó a escribir las líneas del bochorno en términos históricos. Así de simple. No se puede tratar el tema de la vacancia presidencial con ligereza. Bueno, señor Chaput, lea su galleta porque luego viene el señor Roque Benavides y luego viene el señor Carlos Torres Caro, que tiene, no sé, hoy día estuve con él en la radio y tiene, bueno, es constitucionalista, entre otras cosas dice, le pregunté por esta posibilidad de que Alan García, cuando la megacomisión
quiso interrogarlo, pero sin decirle de qué lo iba a interrogar, el presidente García dijo, no, un momentito. El debido proceso es que una persona tiene que defenderse. Díganme, ¿de qué me quieren interrogar? No. Bueno, me voy al Poder Judicial. Entonces, al final, la media comisión le tuvo que decir al presidente García de qué lo iban a interrogar. Y entonces ahora dicen, bueno, el señor Kuczynski podría, a través de un abogado, plantear una acción de amparo en el Poder Judicial y decir, eso es inconstitucional, no me permite vender. Luego lo va a explicar, luego lo vamos a explicar, pero les adelanto que 2 abogados ya lo han hecho. O sea, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Una sólida amistad será la base de tu éxito en la vida. ¿Usted es amigo de Kuczynski? Sí, yo soy amigo de muchas personas, pero en este caso la sólida amistad creo que va por el lado femenino, ¿no? Tengo una gran amiga. Oh, Dios mío. Revelaciones amorosas. No amorosas. Revelaciones la amistad es un estadio superior. ¿Está enamorado usted? La amistad es un estadio superior, o sea, es una cuestión... No, pero por supuesto, la amistad es algo, el amor incondicional, más, leal, claro, menos hormonal. Así es, sí, más espiritual. Cierto. ¿Pero está enamorado, señor Chaput? Yo, la verdad es que manejo estas cosas con mucha frialdad. Se ha ruborizado. Bueno, por fin. Bueno, usted está tan... le ha arrancado una sonrisa, por lo menos. Todo se sabe, señor Chaput. Eso sí, no tengo la menor duda. Bueno, está enamorado, está bien. Hay que celebrar el amor. Viene Roque Benavides, después de la pausa. Ya venimos. Bueno, señores, vamos a seguir desarrollando este tema. Sinceramente es bastante serio, súper serio lo que está pasando en nuestro país, y creo que con serenidad, pero igual con la suficiente contundencia de la indignación, porque el abayato nos indigna a todos. En este programa ustedes son testigos de cómo me he indignado desde el inicio. Tenemos que hacer muchas preguntas, porque a veces las fronteras entre empresarios, políticos, en fin, ha sido, poder político y poder económico ha sido muy delgada, ¿no? Y entonces el presidente de la CONFIEP está aquí en el programa, Roque Benavides. Y Roque Benavides, en las últimas horas también ha dicho cosas muy fuertes sobre lo que estamos viviendo. Dice, entre otras cosas, ha dicho que PPK cometió un error, pero que eso no justifica la vacancia. Señor Benavides, ¿cómo está usted? Bienvenido a Todos Se Sabe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Le agradezco. ¿Cuál fue el error del presidente? Yo creo que no fue suficientemente prolijo desde el comienzo en informar a la opinión pública lo que debió haber informado. De repente se le pasó, de repente, como ya han pasado 10, 12, 13 años desde estas asesorías, de repente no se acordaba. Y bueno, pero lo cierto es que eso, pues, en un político que le está hablando a su pueblo, es un error, es un error. Yo creo que él comenzó ayer esa entrevista donde usted estuvo, que diciendo pido disculpas. Seguramente debió haber pedido disculpas al final también, pero lo cierto es que reconoció que se había equivocado, y eso lo enaltece, y yo creo que eso es importante. Ahora, usted entenderá, señor Benavides, de que estas líneas delgadas entre poder económico y poder político a veces son tan pero tan delgadas, y en muchos casos se desvanecen, que finalmente nos han complicado, ¿no? Como país, como Estado. Ha visto lo que ha pasado con algunos empresarios peruanos consorciados, que según Barata hasta tenían conocimiento de las coimas, en fin, a los gobernantes. Pero en el caso del presidente, hoy está en un túnel que va rumbo a su vacancia, según la cantidad de votos que ellos mismos cuentan, ¿no? ¿Cómo cree usted que Kuczynski puede salir de este entrampamiento? El ambiente está muy enrarecido. Realmente creo que ningún peruano puede estar contento con una situación como la que estamos viviendo. Yo tengo que comenzar por hacer una invocación al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, de que tenemos que actuar con mucho más celeridad en el caso de la justicia, tenemos que actuar mucho más coordinados, mirando como objetivo que el Perú progrese, y no necesariamente con intereses particulares. Yo creo que el debido proceso es fundamental, y en eso usted ha mencionado
a los empresarios asociados con Odebrecht. Yo creo que a esa gente se le ha debido permitir una defensa antes de hacer prisión preventiva. Escuchaba yo al presidente del Poder Judicial el otro día que fue a la CONFIEP, más del 50% de los presos en el Perú están sin sentencia. Sí, eso es verdad. Eso para todos efectos prácticos es prisión preventiva. ¿De qué estamos hablando? O sea, en el Perú las cárceles están llenas de prisioneros preventivos. Sí, claro, es sin una sentencia. Barbaridad. Y por supuesto, el presidente de la República también tiene derecho a tener una presunción de inocencia y que se pueda defender. El Parlamento, yo soy lego en leyes seguramente, no soy abogado, pero ciertamente el Parlamento ha comenzado un proceso contra el presidente sin haberlo escuchado antes. A mí eso me sorprende. Sí, pero a ver, señor Benavides, comprenderá que también es inadmisible para los peruanos enterarnos de los sobrecostos, ¿no? De las obras licitadas, emprendidas, y que al final saber que en Puno creo que el 80% de niños tienen anemia crónica, mientras por otro lado se saqueaban con una carretera o aceitaban con un metro, en fin, o con un gasoducto que al final hasta 7.000 millones iba a costar, ¿no? Y entonces la pregunta es una sola. Kuczynski, el presidente, cuando fue ministro de Economía, cuando fue primer ministro en el gobierno de Toledo, y no tengo por qué jurarlo, pero se lo juro, señor Roque Benavides, que en ese programa yo he dicho 1000 veces que el presidente Kuczynski debería haber dado una explicación con pizarra, como hizo con Chinchero, sobre la interoceánica. Debería de haber dicho, a ver, un momentito, ¿por qué nos bypaseamos el SNIP? ¿Por qué la reunión de Proinversión fue tan así rápida y hasta Toledo estuvo? ¿Por qué la justificación legal para que Graña y Odebrecht fueran partícipes de la interoceánica cuando estaban impedidos duró 18 minutos? O sea, ¿por qué? Entonces él dice, si él lo hubiera explicado, señor Roque Benavides, quizá nada de esto estaría pasando, porque ahora la sospecha es de que, un momentito, la empresa, su empresa, daba asesorías, no él, Sepúlveda, ya, eso ya lo entendí, pero le daba a ese monstruo que es Odebrecht. Pero hemos comenzado la entrevista diciendo que ha sido muy poco prolijo en su explicación. Sí, pero usted dice que es un error, no justifica una vacancia. Bueno, no justifica la vacancia mientras que no se lo prueben, porque yo creo que cada quien tiene el derecho a defenderse y la presunción de inocencia. Yo no estoy diciendo que yo creo que es absolutamente inocente, yo creo que ciertamente no ha sido lo suficientemente prolijo para revisar su empresa, eso es lo que él dice. Tendrá que demostrarlo, pero no puede ser que se sentencie a la gente antes de escucharla. Eso es todo lo que he dicho. O sea, ¿usted cree que el presidente Kuczynski ha debido pasar primero por la Comisión Lavallato antes de pensar en la vacancia? Yo creo que sí. Ahora, él cometió un error político a la hora de decir yo no voy a la Comisión Lavallato. Y nosotros lo dijimos y nos publicaron, nosotros dijimos, tiene que acotarse el tiempo, porque tampoco se le puede tener pues al presidente de la República 10 horas, como se ha tenido a tanta gente. Al presidente García se le tuvo 8 horas. Sí, a mi amiga Cecilia Blume la tuvieron 10 horas. Al presidente de la República lo van a tener 10 horas en una comisión. Yo creo que ahí también el Congreso de la República tiene que ser consciente que seguramente tiene que haber una cosa intermedia, que conteste por escrito y que después tengan una sesión de un par de horas y que el presidente conteste. El presidente al final ha decidido que sí iba a la Comisión Lavallato. Es un poco tarde. Un momentito, lo dijo antes de que el Congreso, que por supuesto Frente Amplio, porque fue Frente Amplio el que propuso la vacancia. Acá yo escuchaba la entrevista anterior y decía que los fujimoristas y los apristas, yo no sé por qué no mencionan a Frente Amplio. Frente Amplio fue el que tuvo la iniciativa. Es verdad. El Frente Amplio fue el que primero habló de vacancia y el que presentó la moción. Y yo espero que haya... Ya, pero esto es un desmadre, señor. Esto es un caos. Es un desmadre total. La verdad es que no es satisfactorio. Para nadie es satisfactorio. No es satisfactorio para el futuro del Perú. No, yo quisiera saber qué pasa el día después en el hipotético negado caso, espero, de la vacancia. ¿Qué pasa? Al día siguiente
la bancada fujimorista va a apoyar al 100% a Martín Vizcarra? Eso dicen. ¿Al 100%? No, bueno, no lo sé. Dicen que van a apoyarlo. La verdad... Bueno, sus amigos apristas también dicen que lo van a apoyar. Mis amigos apristas. Por supuesto, yo no voy a negar mi relación con Ángela Torres, si es que a eso se refiere de mis amigos apristas. Mi admiración siempre y mi cariño a la memoria de Víctor Raúl. Pero no eso no me ofendo, todo lo contrario. Me da la oportunidad para volver a hablar de él 38 años después de su muerte. Así que no tengo ningún problema. Pero lo cierto es que creo que el Congreso tiene que ser un poco más reflexivo y, por supuesto, tener buenos argumentos. El tiempo que se pierde, porque evidentemente, si es que hay la vacancia, es un nuevo gobierno. Es un nuevo gobierno donde, ¿qué certeza tenemos que el Congreso de la República va a apoyar al señor Vizcarra y que esto va a pasar como por un tubo? Ya, pero a ver, me voy a poner en la otra orilla. Y entonces, no lo vacan. ¿Qué certeza tenemos? Entonces tenemos que, tiene que haber un acuerdo. Kuczynski? Tiene que haber un acuerdo entre el presidente Kuczynski, que tiene que abrirse mucho más, dejarse de estas cosas de decir los congresistas quieren cerrarme el Congreso y Kuczynski decir me quieren vacar, porque esto lo viene diciendo hace tiempo y ese tipo de discusión no es constructiva. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre peruanos, entender que no somos enemigos, que somos adversarios políticos. Acá pareciera que somos como perro y gato, y eso no puede continuar. Es que el Perú está dividido, señor Benavides. Pero el Perú no se merece eso. Está polarizado. ¿Acaso la gente más humilde, la gente pobre del Perú, le interesa que 4 personas se estén peleando? Los más pobres están tratando de sobrevivir, señor, y de tener plata para llevarse a la mesa. Y esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad. No creamos que no somos solidarios. Por supuesto que somos solidarios y nos preocupa muchísimo. La responsabilidad de la actividad económica del sector empresarial es generar actividad económica, generar puestos de trabajo, darle oportunidades a la gente. Seguramente algunos tenemos mejor situación económica. Eso no quiere decir que uno no sea sensible con respecto a la pobreza. Y yo creo que los congresistas, el Poder Ejecutivo, los poderes del Estado tienen que ser muy conscientes que estamos trabajando en favor precisamente de los más necesitados. Ya, pero, por ejemplo, Cheput tiene teorías políticas de por qué quieren vacarlo. ¿Cuál es su teoría? Yo creo que acá el presidente ha metido la pata, ha sido poco... Pero por meter la pata no te vacan. Poco prolijo. Por meter la vaca no te vacan. A Toledo metió la vaca varias veces. Bueno, la vaca no metió. No, la pata, no como la vaca. Bueno, por un lado meten la pata y por otro lado no son reflexivos suficientes como para evaluar y lograr demostrar esa culpabilidad que dicen que tiene el presidente Kuczynski. Yo creo que acá falta un debido proceso, nada más. Y si después le demuestran, señor, a su casa, no pasó nada. Porque la Constitución del Perú contempla esa situación. Entonces voy a hacerle la misma pregunta que al señor Cheput. Si después de horas de... O sea, si el señor Kuczynski, digamos, este Congreso reflexiona y dice, sí, pues no podemos hacer una vacancia express, o sea, el Perú está en una gran señal de interrogación, en fin. Vamos a hacer que el señor Kuczynski venga a la Comisión Lavallato, vamos a cruzar todo lo que él nos da, vamos a llamar a Sepúlveda, vamos a investigar como debe ser, y si después de todo nos parece que en efecto Kuczynski no hizo esto, aquello, y hay que vacarlo, usted ahí dice, sí, pues hay que vacarlo. A mí no me toca votar, pero yo estaría totalmente de acuerdo. Como peruano, usted lo que quiere es un debido proceso. Como peruano, yo lo que quiero es que al señor Pedro Pablo Kuczynski le den un debido proceso. Y por supuesto que el Congreso de la República reflexione sobre los datos concretos que hay contra él. Eso es lo que... Yo creo que todos los peruanos queremos eso. ¿O es que acá nos ponemos el cuchillo en la boca y hay que matar? No, pues, tampoco. No. Además, los linchamientos, siempre lo he dicho, solo le pertenecen a las tiranías. Nada más. Las democracias siempre implica un respeto a la presunción de la inocencia, al debido proceso, al respeto a las instituciones, ¿no? Así es. Uno de los problemas que tenemos en el Perú es la falta de institucionalidad. Sí, claro. Y el problema es que nuestros líderes a veces hacen abuso de esa institucionalidad también. ¿Por qué cree que Keiko Fujimori no se pronuncia?
¿Por qué cree usted que los líderes... Alan García no se pronuncia, Keiko Fujimori no se pronuncia? No, pues yo creo que Alan García sí ha sido... ¿Qué ha dicho? La vacancia no ha dicho nada. No, bueno, ha dicho, que el señor Kuczynski ha debido de hablar, que no hay nadie con corona. No, ahora... él ha dicho... No, perdóneme, señor Roque Benavides, le hago esta pregunta porque usted es además... No le voy a decir que usted es amigo de todos, pero más o menos, ¿no? O sea, usted es un hombre con muchos contactos. Bueno, quienes hemos vivido más de 60 años, yo sé, y además tenemos es un hombre pues poderoso, amigos, por eso ¿no? le estoy haciendo estas preguntas a usted. Me atrevo a hacérselas a usted porque es un personaje al que se le tiene que hacer este tipo de preguntas. O sea, a ver, un momentito. Van a vacar a un presidente de la República. O sea, perdóneme, no es que se está metiendo preso a un carterista. No. No, estamos hablando del Perú, de quien encarna la nación, se le va a vacar este jueves. Alan García no ha dicho nada. Bueno, Toledo, ¿qué va a decir, no? Ya, Toledo estaba ya. Ollantumala sí ha dicho. Desde la prisión ha dado su opinión. Es más, Catalina, quizá podemos poner la opinión de Ollantumala, que bueno, ustedes podrán decir, ay, su palabra está desvalorizada, pero ha opinado. Keiko Fujimori no ha dicho nada. César Acuña no ha dicho nada. Verónica Mendoza sí ha dicho. Alfredo Barnechea no dice nada. ¿Me dejo entender? O sea, no, es como que si los líderes políticos dijeran, o sea, todos los peruanos decimos, señores, van a vacar a un presidente. ¿Y qué espera usted para atraer a esos líderes políticos para que vengan y le pregunte, así como me pregunta a mí? Señor Roque Benavides, si usted supiera las cantidades de veces que le pido una entrevista a Keiko, a Alan. Bueno, ya, ¿para qué voy a...? Eso fue lo que me dijo usted la última vez. No sabe, señor. Y yo tampoco quería venir, aquí estamos, sí. ¿ah? Yo sigo, ya, pero ve, he insistido mucho con usted. Pero, no. Por ejemplo, ¿por qué esta sensación de que la palabra no es frivolidad, pero de como que, ya, pues vamos a vacar? Así ¿Me dejo entender? Me parece un simplismo. Exacto, algo como usted que mismo acaba de decir, el jueves lo vacan. Yo, la verdad, es que creo que, los congresistas dicen que tienen los votos. Pero es que no se trata de tener los votos. Cada congresista tiene un mandato imperativo de su grupo que los ha elegido y tienen que reflexionar. No pueden actuar como manada. Señor Benavides, para vacar a un presidente por incapacidad moral solo importan los votos. Incapacidad moral. Es decir, yo me pregunto, o sea, en verdad. me pregunto si no han tenido suficientes ejemplos en el Congreso de la República de alguna gente que han tenido que pasar por ética, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo no me acuerdo los nombres, pero han habido muchos, ¿no? Es lo que yo digo, si empezamos a enumerar congresista por congresista... Entonces, ¿qué cosa es incapacidad moral? ¿El señor Kuczynski es un incapaz moralmente? De repente se le ha escapado informar, de repente no ha sido suficientemente prolijo, pero incapaz moral. Ya, pero a ver, ahí me parece un poco ya, excesivo. Yo me voy a poner en la otra orilla, discúlpeme, claro. Porque además me da la pelota para disparar a ver si puedo meter un gol. Señor Benavides, ¿y qué tal si para Kuczynski la línea entre el interés público y el interés privado es muy delgada? Kuczynski está en la función pública desde el primer gobierno de Belaúnde. Sí, Kuczynski claro. No es un novato. No, ¿qué va a hacer? No lo es. No. Kuczynski sabe que hay cosas que no se firman, para empezar. Su defensa legal y cerrada es yo no firmé. Podría ser, perdón por esto, podría ser un hombre muy astuto. Sí, claro. Entonces... Esa es una hipótesis. Son hipótesis. Es perfectamente razonable su hipótesis. Y que es bueno que lo resuelvan. Las hipótesis hay que demostrarlas. Y resolverlas. Así es. Entonces cuando usted dice, porque por ejemplo, Chinchero, y ahora sí, me estoy poniendo en su orilla para que usted reflexione más su pensamiento político. Se lo juro que yo nunca vi a un presidente explicando en una pizarra un proyecto. Pero claro, su entorno, sus amigos, estaban muy cerca. Su mejor amiga, no sé si su mejor amiga, pero Cecilia Blume, Patricia Teuget, ¿no? Mía, sí, claro. Sí. Uy, no sé cómo me han insultado ellas. Bueno. Y no importa, porque yo busco la verdad. Yo soy amigo de ellas, pero no tengo que estar al 100% de acuerdo con ellos. Porque de verdad yo busco la verdad. No me importa que me digan lo que zambacanuta. Yo siempre voy a buscar la verdad. Pero yo nunca vi a un presidente de la República en una pizarra explicar
un proyecto en el que había demasiadas sospechas sobre su entorno. Entonces yo tengo, como periodista, hago la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, él no se paró frente a una pizarra para explicar la interoceánica cuando había muchas dudas sobre su participación? Pero Chinchero venía del gobierno anterior. Y sí, la pero verdad, acá era como verdad, que vamos a sacar Chinchero a toda costa. Recordemos un poco las circunstancias en las que entra este gobierno, donde todo estaba trabado. La verdad es que la administración del presidente Humala trabó muchos proyectos. Pero hay una tecnocracia en el MEF que da vueltas, entre ellos nomás se dan vueltas. Parte de la campaña del presidente Kuczynski vamos a destrabar. Con tan mala suerte que vino lo de Lavallato y vino lo del niño que hizo imposible destrabar. Y quisieron destrabar esto de Chinchero. Y yo creo que el Cusco sí se merece un aeropuerto de primer nivel. Ahora, que venía manchado con las adendas, bueno, quién sabe, no se debió defender. Pero es que en las adendas está el diablo. Por supuesto. Entonces, y seguramente pues, está la ganancia. Seguramente. Sí, bueno, y en los porcentajes menudos de grandes inversiones. Pero cayó pues el ministro de Transporte. No, claro, renunció. Renunció. El vicepresidente. Al que quieren poner de presidente. Qué curioso, ¿no? O sea, este Congreso lo tumbó a Martín Vizcarra y ahora quiere tumbar al presidente para que entre Martín Vizcarra. Como que no tiene mucha lógica. No se le cocina. No tiene mucha lógica. O sea, ¿usted ¿no? cree que cuando Vizcarra sea presidente también se lo van a querer tumbar? Yo creo que lo que tiene que haber, si es después de este episodio tan desagradable, lo que tiene que haber es un acuerdo nacional en favor del desarrollo del Perú. No podemos seguir perdiendo tiempo. Usted me dice, los niños en Puno. Pues los niños en Puno se mueren todos los días. Sí, claro. No van a estar esperando a que se pongan de acuerdo. Hace tiempo se mueren y no les interesa. No, vamos por partes. La desnutrición infantil ha ido disminuyendo. Sí, claro. La anemia infantil ha venido disminuyendo. Sí, o sea, yo entiendo que no hemos avanzado a la velocidad que deberíamos de avanzar. No, señor, definitivamente. No, señor Benavides, es que usted me pone la pelota para centrarla, pero yo se lo tengo que decir. Discúlpeme, pero ni un solo presidente que ha pasado en los últimos... Y usted quiere ser presidente del Perú. Láncese a la candidatura y se lo pido, si es que va a ser candidato, haga una promesa. O sea, ni un solo peruano que ha llegado a Palacio de Gobierno le ha interesado, y con esto usted me dirá exagerada. No estoy exagerando. Que se mueran niños en Puno, porque yo, en lugar de hacer una carretera interoceánica con aceitada y todo, o sea, yo caliento las casas de Puno, no me fastidie. No cabe la menor duda. Entonces, pues no me puede decir, hemos hecho algo para retroceder, milagro. No, yo digo que algo se ha avanzado. Nada. ¿Qué ha avanzado, señor? Se están muriendo. Son niños. Podría ser su hijo, podría ser mi hijo. No cabe la menor duda. Pero que las estadísticas demuestran que se ha reducido, sí se ha reducido. ¿Las muertes? Las muertes también. Por supuesto. Un niño es algo indecente. Nadie se debería morir de frío, de anemia. O sea, no cabe la menor duda. Ya ve, ahora voy a volver a renegar. No puede ser. Entonces, claro, cuando usted dice, mis amigos tienen derecho a la presunción de la inocencia porque no deberían estar en prisión preventiva, seguramente, señor, pero sus amigos, José Graña Miro Quesada, Catalina, recuérdame los nombres, de JJ Camed, el señor de Ixa, el otro señor de Graña y Montero, todos ellos, señor, no dijeron nada cuando decían, qué raro, ¿no? Odebrecht, ¿cómo está ganando? Pero no, una carretera no debe costar tanto, pero acá no hay sobrecostos. Oiga, un momentito, conferencia, yo soy el consorciado de Odebrecht. Señores, aquí hay un sobrecosto, señor Toledo, voy a explicar. No, pues, señor Benavides, a los empresarios solo les interesaba ganar millones de millones. Es una náusea, esto es una náusea. No generalicemos, porque voy a decir a los periodistas, no es así. Estoy señalando a ellos. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber sus amigos, no sean malitas, no me digan sus amigos como si yo tengo que defender todo lo que hace mucha gente en el sector empresarial. No, es que usted me ha dicho, mis amigos están... No he dicho mis amigos. No, ha dicho... No, perdóneme, no he dicho no sé qué cosa. No, Catalina, ¿cómo dijo? No, yo he escuchado, dijo que están injustamente presos. No, que lo que necesitan es el debido proceso. Sí. Eso es todo lo que he dicho. Pero el debido proceso... Pero yo no lo digo porque son mis amigos o no son mis amigos. Roque, yo no lo puedo estoy diciendo, por supuesto. No, pero yo digo que
era demasiado el sobrecosto. Yo digo favor. que tiene que haber el debido proceso para todos en el Perú. No se puede tener presunción de o sea, ¿ellos sentenciar están a la gente. presos? No digo que estén injustamente presos. Yo lo que digo es que se le debe enjuiciar y descubrir, y si es que son culpables tienen que ir a la cárcel. ¿Y entonces, yo lo que digo es que no puede ser que el 50% de los presos en nuestro país no tengan sentencia. Vale decir, totalmente 50% de la gente que está en las cárceles tiene prisión preventiva. Eso no es aceptable. Mi respeto porque levanta su voz. Justicia que se demora no es justicia. De acuerdo. Y a eso me refiero. Sí, y si es que son culpables, hay que sentenciarlos y darle la sentencia que le corresponda. Pero de ahí a que presunción o prisión preventiva entre gallos y medianoche, el día domingo, 2 de la mañana, no pues. ¿Y al señor Kuczynski no lo han escuchado? Yo creo que hay que escuchar a la gente. Entre gallos y medianoche, bueno, usted se refiere a la decisión del juez Richard Concepción Carguancho, que se demora demasiado, y fue a las 3 de la mañana, creo, ¿no? Pero de los empresarios, pero señora, ellos los estaban investigando hacía rato, hacía rato. Y bueno, a diferencia de lo que decía... Yo no voy a poner en tela de juicio al Poder Judicial, pero ciertamente tiene que ser mucho más rápido. Sí, pero lo que yo estoy poniendo sobre el tapete, y en eso yo no me caso con nadie, es esta sensación de que la gente que está en el poder, en los altos mandos, y que la famosa tecnocracia, ¿no? En general, no quiero decir solo Kuczynski, solo, no sé, pues, los tecnócratas del MEF, que dan la vuelta entre ellos, porque dan la vuelta entre ellos. Hasta todos me lo han confirmado. Yo es la primera vez que estoy haciendo, entrando mucho en el periodismo económico, pero me estoy dando cuenta de lo que pasa. Pues claro, yo decía, ¿por qué antes no lo decían? Pero no entiendo. Uno de los grandes bastiones de la economía peruana es el Banco Central de Reserva del Perú. Sí. Ellos son súper tecnócratas, pero gente ¿Y por qué que no ha dijeron logrado, nada que ha de la logrado, interoceánica? porque no le corresponde al Banco Central. No, es que ahí sí yo digo, ¿no? El contralor decía, señores, hay sobrecostos, señores, hay riesgo. El señor del Banco Central no puede decir, Julio Velarde no puede un día así como habla de todo relacionado al dinero, no puede decir, un momentito, señor presidente de la República, yo sé que no me debo de meter, pero ¿no sería bueno revisar esa obra? ¿No está demasiado cara? Pues yo no sé si le van a pedir a Julio Velarde, que siempre lo escucho en las imitaciones que tiene contigo, de Hernán Vidaurre, que son muy buenas, pero la verdad es que no sé si le compete a él ser pues juez y sentenciar la los pregunta proyectos. Es, ¿por qué Kuczynski se fue y no firmó que se va a pasear hay que preguntarle a él, porque yo entiendo que el que firmó fue el arquitecto Sota Nadal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Sota Nadal estuvo acá. No sé. ¿Me dejo entender? Esas son las preguntas que hay que preguntarle a él. Ya, pero hay que preguntar antes de supuestamente vacar. Claro. Eso es lo que también digo yo. Pero hay que preguntar. El debido proceso. Sí, ya sé. Acá nadie, yo no estoy acá para defender al presidente Kuczynski, yo no estoy para defender al legislativo. El debido proceso. Eso es lo que tiene que haber. El Perú merece que la gente tenga su debido proceso. Sí, pero usted tampoco defienda tanto a los empresarios que no se escaldaban con esos... O sea, yo me acuerdo lo único que digo es el debido proceso. Sí, yo también, pero yo me acuerdo cuando Kuczynski decía, se lo juro, me acuerdo porque además cubrí mucho esa campaña y lo entrevisté varias veces y decía, ¿cómo es posible que la línea 2 del metro vaya a costar más que el canal de Panamá? Lo decía, se lo juro que lo decía. Pues. Ya, pero ¿por qué no decía eso de la interoceánica? ¿Por qué no decía eso del gasoducto? Bueno, yo creo que el principal tema con la interoceánica es que pasan hasta el día de hoy 6 camiones al día, ¿no? Muchas gracias. Y eso no puede ser. Ya, ¿y cuántos niños se mueren en Puno? Eso estuvo mal diseñado. ¿Y cuántos niños por supuesto mal diseñado, eso estuvo aceitado. Bueno, mal diseñado y aceitado. Bueno, pero es evidente. Indigno lo que hicieron. Pero ¿por qué me pone como si yo no reconociera eso? Hay otros proyectos que también nos preocupan, ¿no? ¿Cuál? Y qué sé yo, el proyecto de Talara. Talara es otra... También nos preocupa. Y nos preocupa. No debería existir y lo Talara. hemos dicho.
5.500 millones de dólares. Kuczynski, ¿debe seguir siendo presidente del Perú? Yo creo que él fue elegido por el pueblo del Perú y para vacarlo debe tener su debido proceso. ¿Y qué le decimos a Keiko Fujimori? Keiko Fujimori que asuma su responsabilidad como lideresa de la bancada mayoritaria del Congreso y por supuesto principal oposición del Ejecutivo. ¿Y qué le Ella decimos? tiene que asumir su responsabilidad, definitivamente. ¿Y usted cree que Keiko, como dicen los del oficialismo, está petardeando constantemente a Kuczynski? Dice, yo no creo que se pueda todo el tiempo estar diciendo eso. Si es que ha habido una actitud negativa, pues hay que revertirla. ¿Acaso usted y yo no tenemos gente que puede estar en contra de nosotros? Pues claro, hay que tratar de conciliar. Y cuando tenemos los sagrados intereses de la patria, tenemos que preocuparnos por conciliar para poder seguir progresando, para combatir esas muertes infantiles que usted muy bien la dice. Hay que combatirlas. El tiempo no espera. No. Y por tanto que se pelean, mire cuánto tiempo vamos detenidos en que, bueno, vacancias, interpelaciones. O sea, está bien, hay que hacer control político y todo, pero, o sea, por favor ya dejen de pelear y piensen en los pobres. Eso es lo que esperamos. Todos los peruanos esperamos eso de nuestros líderes políticos. ¿Cuándo se lanza usted candidato a la presidencia por el Bicentenario? Yo no tengo planes para lanzarme a la presidencia de la República. ¡Qué mentira! No, o sea, ya... Y por supuesto, con todos estos pleitos y todos estos problemas, hay cuánta gente que quisiera meterse en política que ciertamente sale ahuyentada. No, yo sí me quiero meter. La política es servir y no servirse. Así es. Pero lo que pasa es que acá pareciera que es servirse y no servir. Ese es otro problema. Acá pareciera que el Estado es un botín. Hay sus excepciones, hay gente muy buena en política. De acuerdo. Qué triste todo esto, ¿no? El Perú tiene mucho potencial, pero tenemos todos que dar una opinión para hacer reflexionar a nuestros líderes políticos. Sí, yo lo que creo que el mensaje que usted ha dado esta noche me parece válido. Hay que respetar que una persona explique todo. Y si después de ese todo hay suficiente motivo para vacarla, chao, pues, chao, o sea, lo siento. No pasó nada. Sí, ya, pero eso de que te mato, pero después de matarte dije, no, de verdad, de repente no te debía de matar. Y la Constitución lo contempla. Claro. No, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Escuchemos y veamos y crucemos información y papelito manda y contradicciones mandan, todo. Y después de eso ya, bueno, si no, ya pues chao, pues ¿qué vamos a hacer, no? No pasó nada. Pero se trata de una presidencia. Pero aquí estamos hablando que el jueves. Sí. Qué barbaridad. Claro, de eso estamos hablando, pues en menos de una semana ya. Ahora ya flexibilizaron más de una hora, bueno, está bien, pues más pero eso también me parece ofensivo. O sea, vamos a dar más de una hora. Oiga, es el presidente de un país. ¿Qué pretendía? Que en 60 minutos solo... Hasta eso me parece irrespetuoso. Sí, claro. Es complicado, Roque. Yo le preguntaba a Lucho Galarreta, que lo encontré ayer en otro canal, me decía, no, le vamos a dar el tiempo que sea necesario. Ojalá. Pero la verdad es que está bajo presión. Pero tampoco es como si fuera un regalo, ¿no? O sea... Por favor. ¿Y usted siente que ahora muchas personas que levantan la bandera de la moralidad son inmorales? Evidentemente, para tirar la piedra hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ser conscientes de que uno tiene que tener su casa muy limpia, ¿no? Y yo creo que muchos no la tienen tan limpia, ¿no? Pienso lo mismo. Entonces tengo que terminar esta entrevista concluyendo que usted se curó, que la política lo ha ahuyentado. Me ahuyenta en parte a mí, pero ahuyenta más a mis seres queridos, ¿eh? Sí, a mí también me dicen, no te metas en política. Pero yo me voy a meter, yo sí me voy a lanzar. Y yo la voy a apoyar. Muchas gracias, cuento con su voto. ¿Quién me quiere dar? Tengo que abrir para ver qué cosa dice. Pero claro, la galleta. Ahora sabe. ¿Usted dónde vive? Vivo en Casorinas. No puede votar por mí. No, pero me mudo. ¿A dónde? Voto golondrino. Eso es corrupción. No, eso no se puede. Eso ya ve, eso no se puede. A ver. Dios mío, bueno, en fin, ya.
Vamos ahora a escuchar, pero primero la galleta. Luego viene el señor Carlos Torres Caro, que no saben todas las vertientes que se abren en el terreno judicial con una vacancia. Es impresionante. Ay, ay, ay. Esto viene a raíz de su pregunta. Lo bueno de tu vida, no dejes que se vaya. ¿Qué es lo bueno de su vida? Lo bueno de mi vida son mi gente, mi familia. Claro. Mis seres queridos. Eso es lo más importante. Definitivo. Y señor Roque Benavides, ¿su casa está limpia? Mi casa está limpia. Yo tengo padres que nos han educado y que por supuesto tengo una responsabilidad y un legado que tengo que cuidar. El honor de su apellido. Pero por supuesto, es lo único que uno en el fondo tiene, ¿no? Muy bien. En efecto, me dicen en Twitter que Belaúnde siempre explicaba su marginal en una pizarra. Por supuesto que sí. Además yo entrevisté en los últimos años al presidente Belaúnde y a mí me siguió explicando la marginal en esa última entrevista que le hice. Pero Chinchero no era la marginal, para empezar. Y segundo, la interoceánica era de verdad un gran escándalo. Yo ahí sí creo que el presidente, en el nombre de su honor, debió explicar las cosas antes que se armara la gran avalancha que es hoy día. No sé si usted estará de acuerdo, pero bueno, en Twitter... El presidente de la República tiene una obligación para con el pueblo peruano de explicar las cosas que realiza. Y por supuesto el Congreso de la República tiene todo el derecho de fiscalizar. Por supuesto, pero primero escuchar. Pero siempre con nivel, con educación. Por supuesto. Dando oportunidades al debido proceso. De acuerdo. No somos demócratas para ser patanes. No. Señor Roque Benavides, ya no va a ser candidato. Así es la vida. O sea que en el Bicentenario acabamos de perder a un candidato a la presidencia. Viene Carlos Torres Caro. Ya regresamos con el programa. Muy bien, Carlos Torres Caro es constitucionalista, es abogado y hay muchas cosas que entender sobre la vacancia presidencial. Entonces lo hemos llamado para que nos explique. Nosotros no somos abogados, somos periodistas. Hay algunos abogados que se creen periodistas, pero bueno, no es nuestro caso. Así que vamos a hacerle varias preguntas porque en verdad lo que está sucediendo es demasiado complicado. Doctor Torres Caro, ¿cómo está? Bienvenido a todos. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Yo lo primero que me despierta la sensación después de escuchar es la pobre defensa que ha tenido PPK desde el punto de vista de las comunicaciones y desde el punto de vista legal. Es impresionante cómo el presidente de la República no ha sabido tener la más adecuada defensa para abordar y enfrentar a un tema que es de tal seriedad que está a punto en 3 días de dejar de ser presidente de la República. Entonces esto, y por un considerando que está estipulado en la Constitución y que nace de 1839, es decir, nace en la Constitución de 1839 y que se puso ahí porque en 1823 se sacó a Ribagüero con el argumento de la incapacidad moral, pero sin tener un argumento legal. Y se estableció en 1839 precisamente para tener un as bajo la manga, el Parlamento, para poder, con el número de votos suficiente, poder defenestrar a un presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Mira, yo me permitió, y esto lo va a entender todos sus televidentes, el artículo 113 establece que la presidencia de la República vaca por todas las condiciones que se ponen aquí son objetivas, excepto una. Por ejemplo, dice muerte del presidente de la República, vaca por muerte. Eso es algo objetivo.
El tercero, renuncia al presidente de la República, algo objetivo. Salir del territorio nacional sin permiso, algo objetivo. Destitución, es decir, mediante el procedimiento de acusación constitucional por las causales específicas. Sin embargo, el inciso 2 dice su permanente incapacidad moral o física. Muy bien, dato objetivo es físico. Si tiene un problema de estado de coma, bueno, claro, no puede ser presidente. Pero permanente incapacidad moral, ¿qué significa la moral? La moral es la facultad de distinguir entre el bien y el mal y preferir el bien. ¿Pero cuál bien? El de cada persona en particular. Es tan subjetivo el tema. Pero se supone que hay un concepto de moral que deberíamos de compartirlo todos, ¿o no? Sí, efectivamente. Pero este argumento que en el pasado hacía referencia más, este concepto de moral se interpretaba como mental. Por eso es que esto era mucho más objetivo si era su permanente incapacidad mental o física, porque la incapacidad mental es declarada pues por un médico, ¿no? Dice que tiene un problema de incapacidad mental, pero la incapacidad moral habría que traer al cardenal Cipriani para que diga, pues, certifique que tiene una incapacidad moral. Por ejemplo, ahora, el Parlamento puede hacer una cosa así, vulnerando preceptos, y yo quiero ser enfático en esto, Milagros, y yo ya hoy día te lo he dicho en otro programa, en la radio, sí. y quiero ser enfático porque yo he venido sosteniendo que el procedimiento de vacancia, incluso tú lo comentaste aquí, el procedimiento de vacancia lo único que requería era el concepto básicamente de el respeto al debido proceso. Significa que no se va a discutir pruebas, que solamente es una decisión de conciencia del Parlamento. El Parlamento decide en su foro interno y dice, bueno, yo creo que hay que vacarlo. Eso he venido defendiendo. Sin embargo, haciendo esta aclaración, quiero decirte que en la Constitución existen dos apartados importantes. Uno es la parte dogmática, que son los derechos fundamentales, que eso no puede ser materia de reforma. Esa es la parte dura de la Constitución. Y lo otro es la parte orgánica. Este articulado es parte orgánica. La parte orgánica jamás puede ir en contra de postulados primarios, fundamentales, que son el debido proceso, que es el derecho de defensa. La posibilidad que una persona pueda explicar, que pueda demostrar, y eso no se hace en una audiencia de un día. No hay juicio en el mundo, salvo lo de las dictaduras, que pueden hacer un juicio sumario de un día. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Dicho sea de paso que este requisito prácticamente no existe en el derecho internacional comparado. O sea, cuando los congresistas, cuando Galarreta, cuando Bartra, cuando todos dicen, le vamos a dar más de 1 hora al presidente, ¿para usted no es suficiente? No, es que, mira, es que el procedimiento como está concebido es un procedimiento que abiertamente puede ser materia de una impugnación. Es decir, si hubiera tenido buenos asesores el presidente, desde el primer día hubiera planteado un recurso extraordinario, un recurso de amparo ante la jurisdicción ordinaria, defendiendo sus derechos que le están siendo amenazados, como es el derecho de defensa y el derecho del debido proceso. O sea, si hubiera tenido asesores, abogados que le hubieran podido informar, hubiera podido plantear esto. Y un juez de la República, basta un juez de la República que acoja ese hecho para que paralice el proceso. Pero dos abogados acaban de presentar esa figura. Sí, tengo entendido, bueno, seguramente veremos qué es lo que ocurre. Sin embargo... ¿Pero está a tiempo? No, yo creo que ya el tiempo está en contra. Sin embargo, el presidente puede utilizar otros mecanismos. Por ejemplo, mire, el artículo 118, inciso 7 de la Constitución, establece que el presidente de la República puede dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y momento. Ya. Él puede, el día jueves, anunciar que va a dar un mensaje al Parlamento. ¿Dentro del Parlamento? Dentro del Parlamento. ¿Un mensaje a quién? ¿A la nación? No, al Parlamento. ¿Al Parlamento? Al Parlamento puede anunciar, y anuncia que se sometería, por ejemplo, podría
ensayar, ya que a ti te gusta esbojar estas teorías, podría él decir, me someto a la Comisión Lavajato, porque es ahí donde debería de declararse en todo caso su responsabilidad o no. Sí, bueno, pero lo dice formalmente ya en el Parlamento, y podría incluso, porque recordemos que este es un conflicto de poderes, esto es una pugna de poderes, podría decir que él desconocería el procedimiento de vacancia porque se afectaría a sus derechos principalísimos, como es el derecho de defensa y de debido proceso. O sea, él podría decir, el juez se presenta ante los parlamentos y decir, a ver, señores congresistas, yo vengo y les digo, como les he dicho antes, que me someto a la Comisión Lavallato para que me pregunte e investigue todo lo que quiera saber, ¿no?, sobre mi pasado y mis relaciones, en fin, con Odebrecht y las consorciadas, como sea. Pero no me someto a la vacancia presidencial que ustedes están presentando porque, en mi criterio, están violando mi derecho a la defensa, mi presunción a la inocencia, no, presunción de inocencia y mi, presunción de inocencia. Y mi derecho al debido proceso. ¿Eso puede decir el presidente? Podría decirlo. ¿Y qué va a pasar? Porque bueno, ahí está. Mira, históricamente este tema ha sido la lucha de dos poderes. Uno que intenta cerrar el Parlamento o uno que intenta defenestrar al presidente. ¿Usted me está diciendo que la vacancia presidencial por incapacidad moral es simplemente un arma que tienen debajo de la manga y los congresistas solo lo logran y hacen lo que les da la gana porque tienen los votos? No, no digo eso. Yo lo que digo, está bien que se vaque un presidente que ha cometido actos de inmoralidad. Eso está muy bien que se haga, pero la manera como se hace es el cuestionamiento. Es decir, no es la manera de una vacancia express la que hay que utilizar. Se trata del presidente de la República, y si al presidente de la República se le puede juzgar en una semana, entonces, ¿qué podemos esperar de los miles de ciudadanos, millones de ciudadanos, a que nos podemos ser juzgados en qué? En una hora? Esto es propio de un juicio popular. Esto es propio de juicios sumarísimos. Yo como hombre de para derecho... usted es propio de una tiranía y no de una democracia. Yo creo que es propio de un autoritarismo que debemos evitar. Yo soy un hombre de derecho, yo no participo para nada, por si acaso, y ni pretendo venir a buscar Usted no está defendiendo a Kuczynski. No tengo... Es más, creo que debe ser vacado. O sea, creo que ante lo que hemos visto, su falta de explicación, su falta de renuencia a asistir a la Comisión Lavajato, etcétera, podrían llevarlo a esa condición, pero respetémosle las condiciones procesales mínimas para que él pueda desarrollar su posición, si es o no el responsable y si tiene ese problema de moralidad que todos, al parecer, ya hemos asumido una posición, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que... No hacer lo que significaría. Yo creo que, mire, en las actuales circunstancias, el presidente tiene dos caminos. Primer camino, asume el procedimiento de vacancia como está estipulado, se va, se presenta, hace su defensa, tiene su abogado, se toma 3-4 horas porque le van a dar la licencia y se arriesga a que lo vaquen o no lo vaquen. No sabemos, aunque los números están clarísimos que lo van a vacar. Bueno, a mí me han lo que he ido investigando y me han dicho es que el presidente va a ir, va a hablar 15 minutos y luego hablará, creo que su abogado va a ser Tito Borea. Bueno, irá, hablará y al final se votará. Y probablemente es que de acuerdo a los números, porque es un tema de números, lo más probable es que lo vaquen. Okay. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es que se defienda de esta manera. En esa posición tiene 3 alternativas. Para defenderse. Para defenderse. Él tomaría... Usted ha dicho, doy un mensaje y digo, me someto a Lavallato, pero no me someto a la vacancia, chao. Él no se somete a las reglas de la vacancia. ¿Y ahí qué pasaría? ¿El Congreso qué haría? ¿Él qué hace? No se somete a las reglas de la vacancia. Primera opción que tiene el presidente, renuncio. Es decir, renuncio él solito y entonces continúa la línea sucesoria. Será el señor Vizcarra el que continúa. Bueno, ese es una posibilidad. Es la renuncia él solo. La renuncia compartida, en caso de que renuncie toda la línea sucesoria, Galarreta se hace cargo del gobierno o el que la Asamblea decida,
porque no es... ¿Y en un año convoca? No, 4 meses. ¿No es en un año? No, tiene 4 meses para convocar. Entonces, no, pero para convocar, por ejemplo... A las elecciones, para que se desarrollen pero las elecciones podrían ser en un año. No, normalmente es que dentro de los 4 meses tienen que estar las elecciones dadas generales. Generales significa que va el legislativo y el ejecutivo. Se van todos. Se van todos. O sea, el jueves podría ir Kuczynski con sus seguros. Él decía que eran sus seguros. Martincito y Mechita, y decir, señores, hemos venido a decirles que los 3 nos vamos en bloque, renunciamos porque ustedes nos parecen obstruccionistas, autoritarios. Ni siquiera tiene que ir. Simplemente puede renunciar y comunicar al Parlamento que ha renunciado, y los 3 han renunciado. Y de acuerdo a la línea sucesoria, el Parlamento tiene inmediatamente que... ¿Ni siquiera tiene que ir? Ni siquiera tiene que ir, porque no es necesidad. Ya. Por eso le digo, la primera se somete a las reglas de la vacancia. La segunda... ¿Renuncia solo? La segunda es no se somete a las reglas de la vacancia. Ah, sí. 1, renuncia. Sí. ¿Renuncia solo o renuncia acompañado? Si renuncia acompañado, Galarreta tiene solo 4 meses para llamar al... Ya, muy bien. Ahí tenemos la segunda posición, es que se defiende. O sea, no renuncia, se defiende. Ya, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende? Bueno, ahí hay 3 alternativas. ¿3 más? Dios mío. 3 alternativas. Bueno, es que vamos a tomar todas, ¿no? Ya, sí, claro. Se defiende de facto. ¿Ya? ¿Cómo? De facto, simplemente va y disuelve el Congreso. ¿Pero por qué lo disuelve? ¿Hay que haber causales para disolver? Bueno, pues porque ya argumentará y caerá, como he dicho, de facto. Como Fujimori hará esa argumentación y se convertirá, pues, veamos, en un dictador, salvo que él convoca elecciones, etc. Esa es una posibilidad. O sea, el presidente podría aparecer como Fujimori y podría decir, dado que este Congreso me censuró a un ministro, me interpeló cuantas veces quiso, me obligó a que mi vicepresidente renuncie, dado que no se puede dialogar con ustedes, que son unos obstruccionistas, no sé. No, pues toda la argumentación. Podría dar toda disolver. una argumentación. Disolver. Podría hacer eso, pero se convertiría en un tirano, en un dictador, como obviamente, Fujimori. un hombre de facto. Pero es una posibilidad. Y ahí el Congreso... Simplemente está cerrado. Bueno, no sabemos lo que podría venir, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero ahí la pregunta es si Kuczynski tiene al ejército de su lado. Bueno. Porque Fujimori lo pudo hacer porque tenía a todas las tropas de su lado. Claro, ese ya es un tema, como te digo, son posibilidades. Ya, no es lo que deseamos, obviamente son menos que deseamos. Estamos ensayando las... Segunda, se defiende en derecho. La primera se defiende de facto. Y disuelve el Congreso. La segunda se defiende en derecho. Muy bien, ¿cómo me defiendo en derecho? Voy a pensar como abogado, ¿ya? Bueno, lo que hago es, aquí tenemos una parte dogmática que son mis derechos fundamentales, principalísimos. Artículo 1 de la Constitución. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y todos están en la obligación de defenderla. ¿Cuál es el problema? El presidente de la República. Sus derechos principalísimos, del derecho de probar, el derecho de defensa, el debido proceso, todo se le ha vulnerado, sería la posición. Se ha vulnerado por consiguiente. ¿Y cómo se ha vulnerado? Se ha vulnerado por un artículo constitucional que está en la parte orgánica, no en la parte dogmática, que es inamovible, irrecurrible, irreformable. Nadie la puede tocar. Eso no lo puede tocar nadie. Porque es la parte dogmática, o sea, los derechos humanos, etc. Lo otro es reformable. Ya. Ese reformable no puede atentar contra lo que es lo dogmático. Claro, bajo esa lógica es inconstitucional. O sea, hay algunos expertos que me escuchan seguramente dirán, pero doctor Torrescaro, ¿cómo un artículo que está en la Constitución va a ser inconstitucional? Sí, pues sí hay artículos inconstitucionales cuando afectan la parte dogmática de la Constitución. Entonces, bajo esa lógica, yo presento una acción de amparo a favor del presidente, la ingreso y pido una medida cautelar de urgencia para suspender el procedimiento de vacancia. Una medida de urgencia. De urgencia. Pues, y cuando los abogados han presentado eso, ¿se supone que el juez tiene que resolverlo mañana? Bueno, ahí va a depender. Normalmente estas decisiones toman tiempo, pero tratándose de la urgencia y de la situación que vive el país, podría un juez decir, bueno, voy a tomar la decisión de inmediata, porque se trata de un derecho principalísimo. Ahora ya tengo entendido que ya lo han presentado. Por eso ayer lo lancé, ayer lo lancé en las redes, esta idea, y parece que ya la cogieron. Ya, pero eso es lo que le estaba preguntando. Entonces el juez dice al lugar. ¿Qué pasa? Se suspende.
O sea, que el Congreso le tiene que hacer caso a un juez. Tiene que hacerle caso, si no el Congreso estaría haciendo un abuso de sus derechos. Y entonces ahí sí, con justa causa, podría castigarse al Congreso, ¿no? O sea, eso es garantía de poderes. Sí, esa es la garantía, Muy bien. La separación de poderes. Un juez puede paralizar, así como en los Estados Unidos, un juez paralizó todo el sistema migratorio de Donald Trump. de Donald Trump. Un juez lo hizo. Un juez lo hizo. Y Donald Trump se agarraba los pelos. Exacto. Y todo el sistema del Medicare y todo lo ha paralizado. Ahora Igual le hago podría otra un juez de pregunta. acá. Y podría, por ejemplo, en sus esposas de teorías, el presidente Kuczynski dice, a ver, un momentito, ¿cómo me defiendo? Ya, vamos chicos, todo el gabinete. Ya, esa es la tercera. Ahí, a ver. Ya, entonces hemos dicho la defensa de facto. Disuelve el Congreso, disolver. Se convierte en un dictador. Nadie desea eso. Defensa en derecho a través de los mecanismos institucionales que existen, el Poder Judicial. Para eso está otro poder, para que pueda dirimir un conflicto. Sobre todo cuando se está ventilando derechos principalísimos, fundamentales, como son estos que he mencionado. La tercera se defiende en una mistura, es decir, derecho y de facto. ¿Cómo se defiende en derecho y de facto? Bueno, él va al Parlamento el día jueves y aplicando el artículo 118, inciso 7, que le da la potestad al presidente de la República dirigir mensajes al Congreso en cualquier época. En cualquier época. O sea, él puede ir y decir, bueno, yo no voy a ir a defenderme, yo voy a ir a dirigir mi mensaje ahí. Señores, mi mensaje es el siguiente. Yo voy a someterme a la Comisión de Lavajato y que determine mi responsabilidad, y si determina mi responsable, pues miré, destituido como corresponde. Pero no me someteré a un procedimiento de vacancia que afecta, y ahí viene la parte de facto. Y ahí viene, o sea, no me someteré y por consiguiente, si ustedes asumen una resolución de vacancia, pues yo tendré que asumir una decisión de cierre del Parlamento. Entonces ahí vemos otra vez un conflicto de poderes en pugna. Es lo que le ocurrió a Ribagüero. ¿Ribagüero qué hizo? Sabiendo que lo iban a defenestrar, él disuelve el Congreso, pero el Congreso se adelantó, se unió a un general y lo declaró inmoral y bueno, al final tuvo que huir Ribagüero. Billinghurst fue lo mismo, Billinghurst anunció que iba a cerrar el Congreso y ¿qué pasó? El Congreso se le adelantó y lo declaró inmoralmente incapaz, basado en este artículo que hemos visto, y lo defenestró. Entonces, aquí es una pugna nuevamente de poderes. Pero claro, yo vengo a explicarte estos temas desde el punto de vista legal. No, pero un segundo. Y entonces, si prosperara eso que usted está diciendo, ¿el Congreso que va a debatir? O sea, va a decir, oye, un momentito, ¿cómo acá nos están haciendo el avión? O sea, ¿cómo? Claro, es que igual le están haciendo el avión a PPK, ¿no? O sea, este es un tema de aviones, ambos están haciendo... Es una pugna. Son dos cazabombarderos. Es una pugna de poderes que solo ocurre cuando hay mayorías que pueden hacer. O sea, porque a Toledo, nadie, oiga, la inmoralidad de Toledo fue insultante. La inmoralidad de Ollantumala fue insultante. Dicho sea de paso que acaban de declarar la inadmisibilidad, lo que corresponde. Y yo te lo dije aquí en tu programa, ¿te acuerdas? Que dije, esto corresponde así, la detención. Todos los abogados, decían que no. Y ¿sabe por qué? Espinosa. Mi querido colega y amigo Nagasaki decía que no, y bueno, pues parece que quería defenderlo, pero bueno, es su derecho. No, pero han hecho la casación, pues. Es lo mismo que podría decir... ¿Cómo se llama el otro abogado? Pedraza, el otro, Julio Espinosa, Pedraza, Otárola, creo, ¿no? Otárola, Nagasaki... Y no falta es que uno. No correspondía. Todos deben de estar, pero... No correspondía, porque el respeto al debido proceso en el caso de ellos estaba totalmente Imagino que claro, estamos esperando y es la acusación fiscal, ¿no? Para que dejen de victimizarse. Me sorprende que hasta ahora no haya sido hecha, porque realmente eso está poniendo en tela de juicio sí, claro. el propio proceso. Además la fiscalía. No, y además, sinceramente... Estos tuits victimizadores, tantos de Humala y de Nadine, no le hace bien a la fiscalía, ¿no? Ya, ahora mira, Milagros, yo creo que pero este tema... No, mi pregunta no iba por el lado, ya entendí lo de... Yo no me someto a la vallato, no me someto... Chao. No, yo digo, ¿y qué pasa si el presidente dice... Cuestión de confianza, pues, a un gabinete? También, esa es otra opción, por ejemplo. ¿Pero con qué? ¿Con qué motivo? Bueno, el presidente también tiene un artículo, que es el 113,
puede el propio ir acompañado del presidente del Consejo de Ministros y podría él someter el presidente del Consejo de Ministros someterse un tema de confianza a la honorabilidad del presidente. Es un poco tirado de los pelos, eso sí, es un poco tirado de los pelos, pero imaginemos que lo haga y que el Parlamento no le acepte. ¿Qué tiene que hacer inmediatamente el Consejo de Ministros? Inmediatamente queda sin efecto. Hizo dos, entonces el presidente podría inmediatamente disolver el Congreso. Los abogados. Pero es que, claro, o sea, eso ya es un poco... Yo siempre digo eso, que los abogados son la moral. Doctor Torrascaro, el presidente podría decir, ir con todo su gabinete en pleno, con la señora Arauz, y decir... Y la señora Arauz tendría que decir... No, podría decir, someto a votación en voto de confianza la honorabilidad del presidente. ¿Así puede podría ser? hacerlo, porque la Constitución no se lo prohíbe. O sea, lo que no está prohibido está permitido. Pero tendría que sustentar el pedido. Bueno, claro, obviamente, ¿no? Ya es un tema ya de argumentar. Mire, cuando se trata de argumentar jurídicamente... ¿Pero quién sustentaría? Bueno, un buen ¿El presidente constitucionalista. No, pues, o Mercedes? Mercedes tiene que hacerlo, porque es la presidenta del Consejo de Ministros. Ya. Ella tendría que someter... Pero, por ejemplo, y tendría que presentarse decir... en el momento en que se va a abrir la sesión, se abre la sesión, la presidenta se para de su escaña y dice, ha venido el Consejo de Ministros a someter... Claro, no le van a aceptar. Obviamente no le van a aceptar, le van a rechazar, pero bueno, puede ganar tiempo el presidente, ¿no? Pero un momentito, no, deténgase, por favor, usted es abogado. Entonces, Müller puede parecer, oye, por favor, claro, que sean así. Es lo normal. Yo lo haría si fuera parlamentario. Todo, no, Becerril, se imagina Becerril lo que gritaría, ya todo el mundo. Es que yo lo haría porque es un poco tirado los pelos. Ya, no aceptamos. ¿Y ahí se acabó el payaso? ¿No aceptamos? Bueno, es que ellos lo que harían es simplemente impedir eso y pasar al tema de la votación. No, pero por pero eso le da un argumento legal más al presidente para... A eso le quiero llegar, no se vaya tan rápido. No aceptamos, entonces no aceptamos y no aceptamos. O el presidente puede decir, no aceptan, entonces han rechazado el voto de confianza, disuelvo. No, se tiene que votar. No, porque tendría que votarse, ¿no? Pero en el caso de que no acepte el Parlamento, se da por entendido, porque así lo establece también la norma, se da por entendido que no le está dando la confianza. O sea, si no le aceptan, la confianza, ahí tendría ya 2 disoluciones y cierra el Congreso. Ese es un argumento que podríamos utilizar. Milagros, estamos en la teoría de las especulaciones, y especulaciones que son de manera jurídica un poco traídas a los pelos. Lo cierto, Milagros, es que la defensa del presidente de la República ha sido tan lamentable, y el haberlo expuesto en horario estelar a tus preguntas, a las preguntas de los otros, que todos han estado a la altura de las circunstancias, y haber escuchado al presidente, o sea, realmente la persona que le aconsejó al presidente hacer eso, realmente es una cosa terrible. Entonces, por eso digo, si el Estado peruano está con esa carencia de asesores que puedan, por lo menos para un caso tan importante como es su persona, no orientarlo como debe de ser, entonces, Dios santo, bienvenida sea la vacancia, porque como ciudadano indignado, como personas indignadas ante una situación que estamos con un gobierno que no ata ni desata, y que era el gobierno de la gran... ¿Cómo se llamaba? El gobierno de lujo. El gobierno de lujo terminó siendo el gobierno de la gran baratija. Entonces, Dios santo, o sea, ¿en qué estamos? No, es que en realidad terminó siendo eso. Entonces, el ciudadano común, por eso yo soy enfático. Tú me has hecho preguntas y me has dicho, doctor, yo quiero sus preguntas como abogado. Sí, claro. Y como abogado te he respondido, pero ahora como hombre de derecho. Está hablando pero como ahora ciudadano. Estoy como un ciudadano. Está bien, por supuesto, estoy indignado. O sea, después de escuchar en horario estelar un suicidio público del presidente de la República, porque es un suicidio. O sea, parecía uno estar en la tercera dimensión. Porque ¿cómo es posible, Dios santo, que no se dé cuenta? O sea, yo no he firmado contratos, yo no he firmado... Pero, señor, ¿y los dividendos? Bueno, mi banquito iba... O sea, no estamos hablando del banco de crédito, que aquí lo han mencionado. El banco de crédito primero tiene accionariado difundido. Esos son conceptos básicos de economía. Un accionariado difundido es otra cosa, son acciones. Acá estamos hablando de una empresa unipersonal. Una empresa que está obligada en los Estados Unidos, por lo menos, y aquí también, a tener los reportes anuales. Es decir,
el dueño tiene reportes anuales. Que él no los haya visto, no los haya mirado durante 14 años. ¿Reportes anuales de sus contratos? De todo. Entonces, durante 14 años que no haya visto, que no le han dado... No, me parece pues, extraño. Dios santo. Entonces, claro, mejor en silencio, ¿no? Mejor defiéndete, claro. Defiende. Ahora, hay que decir ya, como penalista... Pero una cosita, te voy a decir, doctor, que ya todos sus delitos están prescritos también, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Es que ya está prescrito. ¿Por pues. qué? Porque son delitos que tienen ya más de 12 años. Y él, tengo entendido que debe haber tenido 65 años cuando hacía estas cosas. Y cuando uno tiene 65 años, la prescripción se reduce a la mitad. Es decir, si un delito tiene una pena, por ejemplo, negociación incompatible, que tiene una pena de 6 años, entonces se reduce a 3 años. Entonces estamos hablando de cosas de hace 12 años. Sí. Finalmente, en el fuero penal o legal, porque... Al final va a terminar en nada, porque así lo acusen constitucionalmente y esto vaya al Poder Judicial, un simple escrito de prescripción lo va a liberar. Entonces, ¿qué, en su opinión? Tiene que primero ser como vacado. abogado y luego como ciudadano. Bueno, no se va a poder dividir. Es difícil. Ya, mira, no se divida. Yo te en su había opinión, comentado ¿qué le esta conviene tarde. al Perú? ¿Qué le convendría al Perú? Bueno, al Perú le convendría que el señor Martín Vizcarra, escúcheme, señor Martín Vizcarra, usted no podía haber enviado ese tuit que ha usted enviado, porque eso denota un interés, no a los altos intereses de la nación. Usted ha debido respaldar a su presidente. Lo que se necesita es que tanto el señor Vizcarra, de repente es presidente, si el señor Vizcarra es presidente y llega a un acuerdo con las fuerzas políticas, bienvenido sea, ojalá complete el mandato. Pero lo que el país necesita, complete el mandato. ¿Cómo lo que el país así? necesita, es que estamos hablando con una fuerza poderosa en el Parlamento. Lo que el país necesitaría en todo caso es que tanto el señor Vizcarra como la señora Mercedes Arauz depongan sus intereses individuales y se aunen al señor presidente de la República y renuncien. Y entonces el país pasará a una situación que todos quieren, que es se van todos. Porque se tendría que convocar a nuevas elecciones. Y las nuevas elecciones determinarán, saldríamos de una situación tan terrible, porque mire, fíjate, Milagros, se saca al presidente y ¿cómo va a quedar? O sea, vamos a tener a un señor que asume las funciones, que es el señor Vizcarra, que asume las funciones, dice la Constitución, ni siquiera dice que va a ser ¿sabe presidente? lo que pasa? Que todo esto al final es como... O sea, usted dice lo mejor es que se vayan todos. Sí, tiene que reforzar. Tiene que haber una refundación del país. ¿Y usted cree, como dice Becerril, que si se van a nuevas elecciones regresan 100 en lugar de 73 Que regresen 100. Si es que el pueblo los respalda, que regresen 100 y en ese caso sí, que ojalá que sean 100 y que la presidenta sea la de ellos, ¿no? Porque si no va a ser el mismo problema. ¿Pero usted cree que después de todo esto van a regresar 100? No, yo no, tú lo estás diciendo, ¿ah? No, yo no, Becerril ha dicho eso. Bueno. Bueno, háganlo, vamos a regresar 100, y así dice Becerril. Bueno, yo les deseo la mayor de las suertes, espero que podría ser así, es una posibilidad, pero es lo que más le conviene al Perú. El Perú necesita, ante una situación en la que están comprometidos prácticamente todos de una u otra manera, o sea, ya se ha... Como dice Roque Benavides, esto es un desmadre. Se han manoseado es horrible. Las instituciones del Estado de tal naturaleza. Ya vienen las declaraciones de Curitiba de se Keiko, ha manoseado, Milagros, se ha manoseado todo, que yo le exhorto al señor Vizcarra y a la señora Mercedes Arauz a que renuncie. Que con el presidente de la República, si llegara a ser vacado, o si no se defendiera, pues a que renuncien. ¿Para qué? Para que la línea sucesoria recaiga en el señor presidente del Congreso, que él asumiría las funciones para que en 4 meses tengamos un nuevo gobierno. Creo que eso sería la mayor decisión que al Perú le correspondería en estas horas aciagas. Bueno, vamos a ver qué dice Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, mis fuentes me dicen que está llegando, no hoy, parece que llega mañana, pero voy a recontraconfirmarlo y se los cuento por Twitter. ¿Qué dice? El Perú necesita, no se abre. ¿Cómo no se va a abrir? No, estamos mal. Ahí está, estamos.
Bueno. Ojalá que el presidente pueda asumir sus defensas, pues el día jueves. Vamos a ver, o sea, usted no lo va a defender. No, ya bueno, quiero aclarar, O sea, yo cuando tomo una posición no es porque quiero ser abogado de nadie. Muchas gracias, pero bueno, acá miren lo que me pone. Mira, léelo tú. Serás testigo de una ceremonia especial. La convocatoria a nuevas elecciones generales. Muy bien. Bueno, vamos a... Dios mío. Bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, señor. Me van a vacar. Hasta aquí llegamos. Chao, que estén bien. Mañana nos volvemos a encontrar.